Estudiantes del primer grado de secundaria. Esta hora nos toca el curso de trigonometría. El tema viene a ser razones trigonométricas recíprocas 2. Tenemos un triángulo rectángulo en lo cual vamos a determinar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Primero colocamos, si este es el ángulo B, el lado B, ángulo A, lado A, ángulo C, el lado C. Si este es el ángulo recto, lo que está al frente es la hipotenusa, solamente lo vamos a abreviar. Si este ángulo agudo, quiero trabajar con el ángulo agudo C, entonces el cateto opuesto viene a ser lo que está al frente. En este caso viene a ser el cateto opuesto y esto sería el cateto adyacente. Y aquí he puesto las 6 razones trigonométricas del ángulo θ. Entonces acá pongo el ángulo θ. Tenemos que recordar lo que hemos hecho en la clase pasada. La definición de las razones trigonométricas. El seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto viene a ser C y la hipotenusa viene a ser B. Así. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente viene a ser A, la hipotenusa viene a ser B. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es C sobre A. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sería A sobre C. Estoy reemplazando acá. La secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es B y el cateto adyacente es A. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es B y el cateto opuesto es C. Teniendo en cuenta estas razones trigonométricas, vamos a reemplazar acá a las fórmulas de las razones trigonométricas. Sabemos que el seno, acá está, es C sobre B. Colocamos C sobre B por la cosecante. La cosecante es B sobre C. Es B sobre C. Sabemos que en una multiplicación puedo cancelar numerador con denominador. Cancelo estos dos términos y estos dos términos. Entonces, al cancelar me va a quedar 1 por 1, va a ser 1. Acá también reemplazando me va a quedar 1 de la siguiente forma. El coseno es A sobre B. Colocamos A sobre B y la secante es B sobre A. B sobre A. Al simplificar también me da 1. En la tangente vemos que es C sobre A. C sobre A por la cotangente que viene a ser A sobre C. Si cancelamos estos términos y estos términos, me queda acá 1 por 1, va a ser 1. Entonces, el producto de dos razones trigonométricas en este caso va a ser 1. Y vamos a aplicar la propiedad de las razones trigonométricas recíprocas. Muy bien. Ahí vemos un ejemplo. Ese ejemplo tenemos que guiarnos de estas propiedades que están acá. Entonces, por ejemplo, la pregunta 1 te pide calcular secante de alfa sobre tangente de ángulo θ. Entonces colocamos acá secante de alfa sobre la tangente del ángulo θ. Muy bien. Sabemos que la secante es recíproco del coseno. ¿Por qué recíproco? Si el coseno está de esta forma, A sobre B, la secante va a ser B sobre A. O sea, es su inversa, digamos, acá. ¿Verdad? Entonces, la secante, me pide calcular secante. Pero acá dice el coseno. Entonces, la secante va a ser igual a este valor, pero su inversa. O sea, acá sería B sobre A. Así. Sobre. Ahora, la tangente es recíproco de la cotangente. Si la tangente es sobre A, la cotangente es A sobre C. Eso es lo que vamos a hacer acá. Si la cotangente es B sobre C, entonces la tangente va a ser C sobre B. Acá sería C sobre B. Muy bien. Ahora, eso viene acá, es una división. Vamos a multiplicar primero los extremos. Primero multiplicamos los extremos. B por B, B al cuadrado sobre A por C, viene a ser AC. No se puede simplificar, el resultado queda ahí. En la pregunta número 2, acá me pide tangente por cotangente es igual a 1. Sabemos que vienen a ser recíprocas. Y cuando son recíprocas,
vamos a igualar estos dos ángulos de la siguiente forma. Acá sería 2A menos 10 grados va a ser igual ¿a qué número? A este ángulo de acá, a 80 grados. Como este número no tiene variable, pasa al otro lado con el signo cambiado. Me va a quedar 2A va a ser igual a 80 grados, cambio de signo, más 10 grados. Acá sería 2A es igual a 90 grados. El número 2 va a pasar a dividir. O sea, vamos a decir 90 entre 2, 45 grados. Ese es el valor de A. ¿Pero qué me piden? Calcular A más 5 grados. O sea, me piden calcular A más 5 grados. Pero nosotros conocemos el valor de A. ¿Dónde está el valor de A? Acá está, 45 grados. Sería 45 grados más 5 grados. El resultado final sería 50 grados. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta.